un poco, continuar. Ya, no, un poco qué es lo que me motivó a mí a estudiar ginecología y obstetricia. Bueno, tengo una historia bien particular. A mí, como en cuarto, claro, en cuarto año de medicina me vino como una especie de crisis vocacional, porque en realidad como que estaba un poco aburrida de la medicina interna y por lo menos en mi programa y en mi currículum, eh, ah, ¿Se escucha mal o no? medicina interna, mi currículum, entonces me sentía un poco ya en la medicina. Todo de mails, todos. Sí, Una de se las escucha cosas, entrecortado, yo le creo. conversé justamente que la medicina como que no me estaba gustando mucho. A ver, voy a moverme un poco, a ver si... En movimiento, la Angie. Sí, me moví, me moví. Ahora sí. Aquí tengo mejor llegada quizás de la red. Ahí se te escucha ¿Se escucha perfecto. mejor o no? Sí. Ya. Y la cosa es que estaba bien desencantada como de medicina y el doctor Neira, que era mi tutor de ética, me dijo un día, vamos a atender un parto. Y yo así como, obvio. Y en ese momento como que ahí me enamoré de la ginecología y obstetricia y me dejó haciendo el turno, porque el doctor Neira hacía turno en ese tiempo. Entonces él iba así como de verde a hacernos la clase de ética entre medio, digamos, de su turno. Y ahí nada, me encantó y yo dije, chao, voy a estudiar medicina para poder ser ginecóloga. Así que de ahí en adelante que siempre quise ser gine y todo. Em, Debo admitir que cuando estaba en séptimo también me gustó harto la medicina familiar, así que estaba como entre esas dos especialidades, porque me gusta harto como el área médica de nuestra especialidad. Entonces una de las cosas que más me gusta es que siempre me pasa un poco lo mismo cuando tengo que decidir como mis caminos, como que en cuarto medio decidí estudiar medicina porque siempre me gustó todo, entonces necesitaba algo que me diera las posibilidades de hacer de todo. Y cuando me tocó hacer como la elección de mi especialidad, quería un poco lo mismo, como algo que pudiera hacer de todo, que pudiera ser poli, que pudiera hacer consulta, que pudiera hacer pabellones, que pudiera operar, que pudiera hacer docencia y que pudiera hacer estadística y si quería hacer investigación, hiciera investigación. Siempre he tenido esa cosa de que como que encasillarme en una sola cosa en mi vida como que no me gusta, como que siento que esto de tener múltiples caminos, múltiples opciones, me da como tranquilidad. Entonces, eso, yo creo que eso fue como mi historia de cómo llegué a la ginecología y obstetricia. En cuanto a la subespecialidad, ahí fue distinto. Creo que a mí me pasó como una cosa de que yo no conocía mucho efectivamente la subespecialidad de medicina reproductiva y me tocó hacer electivos en medicina reproductiva porque dentro de la beca además nosotros tenemos como rotaciones electivas y ahí decidí pasar por reproducción y me encantó y me gustó y también un poco por lo mismo porque también hacemos como de todo, entonces hacemos mucha consejería, mucha educación con nuestras pacientes. em, y además podemos operar, porque tiene un área como quirúrgica que me gusta mucho, como que siento que podemos hacer muchas cosas. Hago ecografía casi todos los días, entonces como que es muy diverso y eso es como súper, súper entretenido para mí. Y si nos podría contar un poco sobre cómo es su día a día, sobre qué situaciones enfrenta, así para Mi, que tengamos más o menos claro. mi día a día es súper loco y probablemente lo que nos pasa un poco a todos los que hacemos ginecología y obstetricia. Yo no dejé la obstetricia porque una de las, o sea, lo que a mí más me enamoró, o sea, de la especialidad fue la parte obstétrica y me encanta. Y como yo hago medicina reproductiva, a mí me toca ver pacientes que les cuesta mucho embarazarse, años a veces de tratamiento y todo, y uno genera como una relación con ellos súper como estrecha. Entonces muchas veces no se quieren atender los partos con otras personas y finalmente se terminan atendiendo con nosotros. Así que no dejé la obstetricia un poco por eso. Obviamente si son de alto riesgo y todo, las tengo, sí o sí las derivo y las derivo al el equipo de alto riesgo y las pacientes entienden súper bien. Pero dentro de todo, si no son pacientes con patología, las sigo viendo yo en la parte obstétrica. Entonces eso le da como locura a la vida porque una vez está haciendo consulta,
que es como el típico policlínico, pero también te toca salir corriendo cuando tienes que atender un parto. Tengo mañanas que son quirúrgicas también, donde tengo mis pabellones electivos, que esa la vida es un poco más ordenada, y esa es la gracia de la ginecología solamente, que uno puede como ordenar mejor sus tiempos. Tengo una mañana en que hago solo ecografías de nuestras pacientes infértiles, que son los días jueves, y ahí hacemos también los tratamientos de medicina reproductiva, hago las inseminaciones y todo. Nuestra unidad funciona con 4 doctoras, que somos las que hacemos los tratamientos, así que tenemos una mañana cada uno en que nos vamos repartiendo, digamos, la pega, porque hacer medicina reproductiva sola es súper difícil, como en la práctica, yo creo, porque como son hartas pacientes, es una pega demasiado esclavizante si es que uno tuviera que hacerlo todo. Entonces, por eso un equipo es fundamental. Así que desde el punto de vista de la subespecialidad, yo creo que es muy importante si uno va a después poder, digamos, dedicarse a esto, hacerlo en una unidad, porque hacerlo solo es muy estresante, porque las pacientes requieren ecografías casi a diario. Entonces, si tú no tienes ese horario, digamos, protegido para seguir a las pacientes, eh, no se podría hacer eso. Así que es un día medio loco. Muy interesante, doctora. Y cuéntenos, usted con respecto a sus estudios, ¿hizo todo acá en la UC? Sí, ¿Cómo o fue? sea, yo hice mi pregrado y el posgrado en la UC, y la subespecialidad me fui a España a hacer mi especialidad. No la hice acá en Chile, porque en Chile el lugar donde uno puede estudiar medicina reproductiva es el IDIMI, que es la Universidad de Chile, y requiere dedicación exclusiva de 2 años. Y yo tenía que pagar la beca y todo en la UC, así que no me dieron permiso para eso. Y me dieron permiso para estar 1 año. Y en España uno puede hacer magíster. Entonces lo que hice fue tomar mi magíster en la Universidad Autónoma de Barcelona, y eso, y lo hice en 1 año. Fantástico. ¿Y ese proceso para ir a España fue muy complejo? No, ¿Cómo nada. fue? No, nada. En general, para irse a España es muy fácil cuando uno quiere como estudiar afuera una sub. Lo difícil es cuando uno quiere ejercer en España, donde uno tiene que dar el MIR. Entonces uno tiene que primero dar el MIR, que te aprobar el MIR, después postular, ver cómo te va en el ranking, que es como el EUNACOM, y con ese ranking a la larga poder postular a la especialidad, a la especialidad. Si yo hubiese querido quedarme en España, ahí sí tendría que haber hecho el MIR, digamos, para poder tener el título convalidado. No sé si el público ahora tiene alguna pregunta para la doctora. Anímense, prendan las cámaras también si pueden. Sí, para verle las caras, es más entretenido. Claro, Sí, que solo los nombres. claro, claro. Sí. ¿Tienen Había, alguna duda? ¿Ah? sí, había una pregunta que ustedes me mandaron dentro como de lo de si es que era complicado ejercer la medicina reproductiva en una institución católica. Sí, Sí, yo creo que efectivamente la Iglesia Católica pone algunos límites para digamos, para la subespecialidad. Evidentemente la fecundación in vitro es algo que todavía no se abren las puertas para eso. Yo por eso siempre lo pongo en condicional, así como todavía, porque creo que siempre hay que tratar de dejar un poquito esa ventanita abierta. Hay formas de hacer medicina reproductiva de alta complejidad que son éticamente, creo yo, que van como en la línea correcta de la ética. Así que hay muchas instituciones católicas en el mundo que sí hacen fecundación in vitro y le han buscado un poco han sido capaces, digamos, de encontrarle esa forma de hacerlo. Así que yo creo que si somos más inteligentes, quizás en algún momento lo vamos a lograr, pero por ahora sí, efectivamente tenemos esa como restricción a la larga en que solo podemos hacer hasta inseminación intrauterina, y los tratamientos de más alta complejidad como la fecundación in vitro aún no la podemos hacer en nuestra institución, y ninguno de los que somos participantes de la unidad tampoco. es bastante interesante ese punto porque choca Ujú. la ética de la universidad con la ética de los doctores que están ejerciendo. Interesante por ahí.
Sí. ¿Tiene el público alguna otra duda? En todo caso, también vamos a tener al final un espacio para preguntas. Así que si tienen una duda, que la anoten y la hacemos al final. ¿Sí? Ok, doctora. Muchas gracias. Pero muy entretenido. Un aplauso virtual para usted. Y seguimos ahora con la doctora Orlandini, del área de la ginecología oncológica, quien además es la coordinadora de residentes de obstetricia y de ginecología de la UC. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nada, yo vengo a hablar de la mejor subespecialidad de ginecología, que es la ginecología oncológica. Es lejos lo más entretenido que pueden haber. Y ya les voy a contar por qué. Yo era la típica estudiante latera que le gustaba todo en medicina. Estudié también en la Católica, pasaba por nefro, esto es lo mío. Yo decía, a todos mis amigos los tenía chatos, pasaban cardio, no, esta cuestión sí que ya me mató en mi vocación así, hasta que llegué a quinto año, donde tenemos ginecobstetricia, y en verdad yo les decía a mis amigos, de verdad, ahora sí que sí, esto sí de verdad me gustó. Porque nadie me creía. Pero de verdad después cuando hice el internado me di cuenta de que mi real pasión era lo quirúrgico, y la verdad es que mi primer internado fue en ginecología. Entonces me pasó que me gustó la teoría en quinto, y después cuando me metí al primer pabellón en ginecología en el internado, yo ahí realmente supe que esto era lo mío. Al revés de la Angie, para mí de la beca la obstetricia me sobraba, me daba lata, como que no tenía ese feeling, como tantas dudas de las pacientes embarazadas, como que no, pero a mí me gustaba mucho la capacidad que tenemos como ginecólogos de poder resolver todo lo que vemos. En el fondo nosotros vemos a la paciente en la urgencia, le hacemos la ecografía, le hacemos el examen físico, le hacemos el diagnóstico, la operamos, la damos de alta y la controlamos. O sea, en el fondo era como una continuidad que era muy entretenida. Y así que como que me metí al internado de gine y ahí al tiro supe que era lo mío. Después, en verdad, tuve cirugía y tuve otras especialidades quirúrgicas que también me gustaron, pero me gustó mucho gine porque siendo mujer me hacía mucho sentido y me daba mucha empatía esto de poder acompañar a las mujeres como en todo su proceso. Y además fue como mi primer encanto. Yo creo que tuve también suerte de haberlo encontrado como en mi primer internado. Y a ginecología oncológica caí de refilón, en verdad, porque en séptimo de medicina está este convenio con que uno se puede ir para afuera, y hice este convenio que tiene la Católica con Harvard, y me fui a la Universidad de Harvard, al Mass General Hospital en Boston, y a gine. Entonces ahí uno tenía que ir completando qué rotación de gine quería hacer. Entonces estaban como pre-llenadas, yo gine quirúrgica, urogine, ¿verdad? Gine oncológica. Y resulta que quedé en ginecología oncológica 2 meses. Y que en el fondo uno del internado no sabe nada mucho de ginecología oncológica, y nada, pues me lo estudié todo antes de irme. Yo dije, no voy a quedar como la sudaca que no sabe nada de gine oncológica, así que yo voy a dejar bien parada la Católica, me lo estudié todo, y la verdad fue una experiencia que me marcó el resto de mi vida, la verdad. Obvio que es una realidad distinta, todo funcionaba perfecto, pero ahí fue mi primera aproximación. Teníamos comité oncológico, pacientes derivadas de todo Estados Unidos para operarse ahí. La profesora encargada la jefa como de ginecología oncológica, que era la doctora Gutman, después me hizo mi carta de recomendación para entrar a la beca. Así que yo terminé medicina e inmediatamente hice la especialidad de ginecología obstetricia sabiendo que yo quería ser ginecóloga oncóloga. Esa es la verdad. O sea, yo entré sabiendo que eso era lo que me gustaba. Así que terminé la beca de gine y obstetricia e hice inmediatamente la sub de ginecología oncológica, que son otros 2 años más, también en la Católica, y me he quedado devolviendo estos años acá. En la beca también me fui a Miami, me fui 3 meses a hacer un electivo de ginecología oncológica, y salí en 2017 de la sub. Así que llevo estos 4 años ejerciendo. Estoy muy feliz con mi decisión. Muchos siempre me preguntan, ¿no te da pena o no es triste para ti trabajar en ginecología oncológica? O sea, uno siempre se puede tomar de lo malo, y yo me tomo lo bueno. O sea, hay muchas pacientes que podemos curar de cánceres operándolas.
le podemos, en el fondo, dejar tratada de su cáncer. Y eso es algo que es muy motivante, en el fondo motiva a operar mejor, a saber más. Esto de que estemos metidos en un ambiente docente hace que estemos continuamente mejorando. Tal como dice la Angie, tenemos un equipo que es fundamental. O sea, en Gine-Onco nadie puede, o sea, aunque llevaran al ginecólogo oncólogo más seco a cualquier hospital, no lograría nada, porque en Gine-Onco necesitamos un buen radiólogo, un buen patólogo, un buen ayudante quirúrgico, una buena UCI, cirugías grandes. Así que nuestro día a día es muy entretenido, es muy variado. En general lo dividimos en consulta. En consulta, algunos días, yo tengo 2 días que son exclusivamente quirúrgicos, donde nos dedicamos a operar. Los días martes son nuestras cirugías más grandes, que operamos cáncer de ovario, cáncer de cuello, y donde en general está como el equipo Gine-Onco, que siempre somos 2 o 3. Y yo tengo otro día los viernes que en general opero cosas más chicas o benignas, o miomas grandes, o hiperplasias endometriales, cirugías como más rutinarias. Además, los miércoles tenemos nuestro comité de ginecología oncológica, donde revisamos todos los casos difíciles y discutimos junto con los oncólogos médicos, los radioterapeutas, el radiólogo, el anatomopatólogo, discutimos todos los casos difíciles y vemos las cosas que hacer. Así que nada, es muy entretenido. Había una pregunta que decía, ¿cuál es su especialidad que más opera en Gine? No sé si es la que más opera, pero en Gine-Onco tenemos la cirugía más bacanas por lejos. O sea, tenemos cirugía abierta, cirugía laparoscópica, hacemos etapificaciones, citorreducción, la semana pasada resección intestinales. Es muy entretenido. Yo creo que en verdad cuando a uno le gusta lo quirúrgico es algo que te atrapa y que realmente te apasiona. Estoy hablando con un sesgo gigante porque soy ginecóloga oncóloga, así que tómenlo desde ese punto de vista, digamos, pero hay otras especialidades quirúrgicas también en gine. Falta como el equipo de endometriosis que hace cirugía endometriósica, pero es una cirugía distinta, mucho más meticulosa, de pacientes en edad fértil, que también es una cirugía muy linda, pero nada, en Gine-Onco hacemos de todo tipo de cirugía. Hacemos linfadenectomía laparoscópica, esterectomías radicales laparoscópicas, hacemos cirugías abiertas de cáncer de ovario, donde hacemos exanteraciones pelvianas, peritonectomía, a veces hacemos resección incluso de cúpula diafragmática. En el fondo son cirugías grandes que no, a veces, o sea, muchas veces no las podemos resolver solos, sino que con otros equipos también, de cirujanos. Así que es eso, es muy entretenido. Se nota que le fascina su trabajo, doctora, y de hecho nos está contagiando con su entusiasmo también. Sí, de hecho aquí tenemos una mano levantada de Catalina San Martín. Catalina, cuéntame. Nomás. Hola, doctora. Doctora, le tengo una duda. ¿Cómo, yo igual lo habló un poquito como antes, pero como para profundizar, ¿cómo pudo elegir entre como ginecología o cirugía? Que las dos cosas son bien quirúrgicas en sí. Como ¿qué lo llevó a elegir más ginecología? Mira, yo creo que si hubiera sido cirujana, igual hubiera sido feliz, la verdad. Como que yo creo que para mí lo quirúrgico es lejos lo que más me apasiona como de mi especialidad. Creo que ginecología tiene la gran ventaja que en verdad el ser mujer siento que es un aporte muy grande para mi equipo. Creo que uno tiene una empatía distinta con las pacientes, uno las puede acompañar distinto, y creo que tenemos un seguimiento que no solamente como que se restringe a la patología, es decir, yo no solamente veo a la paciente por su cáncer de cuello y después la doy de alta, sino que después esa paciente la acompaño en la decisión de embarazo, embarazarse, después sigo con sus controles anuales, mamografía, etc. En el fondo, no es solamente como que uno abre el capítulo y cirugía se corta, sino que es un seguimiento por mucho tiempo que me gusta mucho. Así que, y además yo creo que tenemos esta capacidad de hacer que es como más diverso que cirugía. Podemos hacer todo, ecografía, resolverlo todo lo quirúrgico. Yo creo que nada, me gusta. Yo creo que también me hubiera gustado ser cirujana, la verdad, pero me gusta más ginecología por el seguimiento y la empatía que tengo con las pacientes. Súper. Gracias, doctora. De nada. Juan también tiene la mano levantada. Que pregunte nomás, dispare. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Le quería preguntar a la doctora sobre todo por esta área como quirúrgica,
si es que, entre comillas, se nace con la habilidad manual, podríamos decir, o es algo que se va adquiriendo obviamente con el paso del tiempo, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Si nació como ya con ese don quirúrgico o que después se fue como naciendo y perfeccionando con el tiempo? Qué difícil hablar de uno mismo. Yo creo que todas las habilidades son adquiribles en el tiempo. Eso es, todo el mundo necesita una curva de aprendizaje, o sea, nadie nace sabiendo hacer cirugías oncológicas. Yo creo que eso es lo primero. Yo creo que obviamente cuando uno tiene más habilidad quirúrgica es como que se te da como la validación o como el refuerzo positivo de que probablemente ese es tu camino. O sea, yo creo que si uno está todo mañana haciendo un nudo y lo haces mal y se te suelta, probablemente no te va a gustar la parte quirúrgica porque uno también como que va eligiendo según lo que hace bien. Yo creo que tenía cierta habilidad quirúrgica, he tenido muy buenos profesores también, y además tenía el gusto, pero yo creo que tampoco hay que restringir lo que uno va a elegir según la habilidad inicial, o sea, eso es algo que es totalmente adquirible en el tiempo. Hay gente que se demora menos, hay gente que se demora más, pero yo creo que todo es una curva de aprendizaje. Y de hecho, yo creo que es uno de los grandes temores que tienen todos los estudiantes en algún momento de la carrera. Así que espero que la respuesta que dio haya tranquilizado aquí a Juan. Sí. ¿Tienen el público alguna otra pregunta? Recuerden también que se pueden hacer al final. Va a haber otro espacio para preguntas. Hola, Hola, doctora. Pregunta nomás. sí, buenas. Le escucho. Doctora, ¿cómo está? Mi nombre es Joaquín, soy de Lau de Conce. Quería preguntar un poco cómo funciona, o sea, o si hay como colaboración entre los equipos de ginecología oncológica con los otros equipos cirujanos, ya sea digestivo, coloproctológico, etcétera. ¿Hay como relación? ¿Hay como interconsulta, pabellones juntos? O sea, ustedes funcionan más como independientes y pueden hacerlas todas? Hola Joaquín, oye, qué gusto tenerte de Concepción acá conectados con nosotros. Oye, la verdad es que la mayoría de las cirugías pelvianas las hacemos nosotros. En el fondo, si la paciente necesita una exanteración en donde hay que hacer una resección anterior baja, eso es algo que podemos resolver nosotros. Pero la verdad es que la gran mayoría de las veces, hoy en día, interconsultamos a los cirujanos, que son los que más cirugía intestinal hacen. Y yo personalmente creo que la paciente siempre se beneficia más de que la persona más entrenada haga su cirugía. Y en ese sentido, si el cirujano hace 20 resecciones intestinales en la semana y yo hago una, creo que es mucho más justo para la paciente que esté el cirujano ahí presente. Ahora, es muy importante que esté el ginecólogo-oncólogo presente porque los criterios para hacer la resección son distintas. Por ejemplo, los cirujanos para sacar un tumor de recto tienen que dejar 5 centímetros de margen. Nosotros en gineonco no necesitamos eso, necesitamos que el residuo tumoral sea cero. Entonces, ahí como que le decimos al cirujano, oye, no le saquís tanto, si con que quede pegadito al tumor estamos más que bien, el cero es suficiente para nosotros. Pero sí, tenemos una colaboración estrecha con los cirujanos, y en general le contamos los casos antes de entrar a pabellón. O sea, en el fondo, si nosotros antes de entrar a pabellón creemos que es altamente probable que la paciente necesite, por ejemplo, una resección en cuña del hígado porque tiene una metástasis ahí, o en el riñón, interconsultamos al cirujano digestivo alto que se dedica a hígado, o interconsultamos al urólogo antes del pabellón. Y así están todos avisados y entramos en conjunto a la cirugía. Muchas gracias, doctora. De nada. Ok, doctora. ¿Alguna última pregunta del público? Ok, entonces en honor al tiempo, muchas gracias, doctora. Estuvo muy buena la presentación, de hecho se nota mucho su fascinación por su trabajo, lo que es muy bonito, de hecho. Así que pasamos ahora con la doctora Vargas, que se me pasó darle la bienvenida, que ahora está aquí presente. Le damos la calurosa bienvenida, doctora. Ella se dedica al área de la medicina reproductiva y es presidenta del capítulo de medicina materno-fetal, o sea, del área de la medicina materno-fetal, perdón, y es presidenta del capítulo de medicina materno-fetal de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Hola a todos, ¿ahí me escuchan?
La escuchamos, doctora. Súper. Yo les había hecho una presentación, porque a mí me gusta la tecnología. Trato por lo menos. Así que si me puedo compartir pantalla. Sí, Catalina tiene que ver eso de los permisos. Sí, anterior. Catalina, ponme de confitriona. Un poco para mostrarles un poquito lo que hacíamos y qué se trataba, lo que hacía. Igual concuerdo con la Eli que operar es muy entretenido. De hecho, a mí me encantaba operar, pero la vuelta de la vida me llevó a hacer lo que hago. Pero sí, es la parte entretenida. Y eso es algo rico de la ginecología, que tú tienes en el fondo como muchas opciones de dedicarte más, si te gusta más la parte quirúrgica, más a la parte quirúrgica, más a la parte médica, más a la parte fetal, reproducción, infertilidad, infanto-juvenil, menopausia, muchas cosas. O sea, acompañar a la mujer en los distintos estadios de sus etapas de vida. Ahora sí, ya. ¿Dónde está mi presentación? A ver si aparece primero. Oye, ¿y fue coincidencia que eligieran a puras mujeres o fue a propósito? Catalina, Sí, ella tiene en que responder. realidad, en la última actividad pasó que invitamos a 2 hombres, entonces para hacerlo más justo y tener como más poder femenino, quisimos elegir Power, me a encantó. 3 mujeres. Muy bien. Igual ahora, bueno, yo les tengo que decir que hoy en día el 90% de nuestras becadas, o sea, de los que están ingresando a la especialidad son mujeres. O sea, Pero yo, también son bienvenidos los hombres, por si acaso. yo una rotación que me toca hacer en España, cuando terminé el fellow, los últimos 3 meses era en España, todo el departamento eran puras mujeres. Había un hombre en todo el departamento. Ya, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí. Ya. So, yo quería contarles un poquito, porque la idea es que es un poco, como decía la Eli en el fondo, como de entusiasmarlo y contarle un poquito qué hacemos. Y justo además les tocó que somos las más entusiasmadas de las cosas que hacemos, así que, y somos súper docentes las 3, así que nos gusta esto, así que felices, muchachas, que nos hayan invitado. Ya, ¿qué hacemos como médico materno fetal? Y un poquito quiero mostrarles en el fondo qué hacemos y hacia dónde vamos. Quería partir, si tienen la oportunidad, en Netflix hay un documental que se llama The Surgeon's Cut. Y el primer capítulo está disponible en Netflix, habla de cirugía intrauterina, ¿ya? Para que tienen todos, el fondo está disponible, no es muy largo, bueno, dura como 50 minutos, y en el fondo cuenta un poco la historia de la cirugía intrauterina, contada desde el punto de vista de Kypros Nikolaide, que es el padre de la medicina fetal, y relatado también por su mejor amigo, que es Ilse Bill, que es también uno de los precursores también de la medicina fetal, que él vive en Francia, y Kypros está en Londres. Y yo tuve la oportunidad de formarme con el profesor Nicolás. Por eso digo las vueltas de la vida. ¿Qué hacemos como médico materno fetal? Encontré que esta diapositiva era súper explicativa, porque cuenta un poquito de qué evaluamos o en qué periodo de la vida. Nosotros principalmente vemos pacientes embarazadas que vienen con una mochila de alguna patología, o pacientes que desarrollan alguna patología durante el embarazo, ¿ya? Y eso es principalmente lo que evaluamos, tanto en la parte materna como también la parte fetal. ¿Y por qué? Porque, bueno, si uno ve todos los embarazos, como el 20% de los embarazos van a ser de alto riesgo, o sea, uno dice que el 80% van a ser embarazos de bajo riesgo, pero esta población concentra los malos resultados perinatales y maternos. Y es por eso que en el fondo surgió la necesidad de una subespecialidad dedicada principalmente a esto. Entonces, como les decía, patología propia del embarazo, patología materna preexistente y patología fetal. Y un poquito por qué mostrar esto, es que yo les hablaba lo de la mortalidad. La mortalidad en general materna, los últimos, yo creo que 20 años más o menos, se ha mantenido estable. Y dentro de las causas de mortalidad, lo que más ha aumentado es las causas por comorbilidades maternas, más que propias del embarazo, ¿ya?
Y ahora yo creo que va a haber algún tipo de cambio un poco, no tenemos ni un dato sobre qué es lo que va a pasar con la mortalidad materna en aquellas pacientes que tuvieron COVID, pero vimos pacientes, o sea, las pandemias nos tocó a nosotros bastante, siendo que en general la mayoría de las embarazadas tenían una enfermedad leve, hubo pacientes embarazadas que vimos muy graves. Nunca habíamos visto tantas pacientes embarazadas en UCI. Yo en el Sotero, yo tuve un total de 17 pacientes que requirieron intubación, o sea, en UCI. O sea, eso es una locura. ¿Ya? Ahora por lo menos bajó y ya hace tiempo que no hemos tenido ninguna paciente. Así que y de hecho por eso, desde el punto de vista de la sociedad, fuimos tan como promotores de que tenían que vacunarse las pacientes. Nos costó harto, fue una larga pelea, pero logramos que se pudieran vacunar las pacientes embarazadas. ¿Y cuál es la causa del mal? Aquí como fan de Star Wars, ¿por qué ha habido un aumento de estas pacientes con embarazos de alto riesgo? Principalmente dado por aumento de la edad materna. Sobre todo nos pasa a nosotros, mujeres profesionales, que retrasamos la maternidad por, en el fondo, desarrollo profesional, y nos embarazamos más tarde. Y nos pasa a nosotras, las tres somos mamás, y mamás que en el fondo que logramos compatibilizarlo, pero es verdad que atrasamos un poquito la edad. O sea, tenemos pacientes, o sea, es frecuente, yo ya ahora para mí es frecuente tener pacientes a todo nivel socioeconómico, mayores de 35 años, mayores de 40, 45, 48, 49, o sea, sobre todo la Angie también de más por el poco del punto de vista de la infertilidad. Entonces, una vez que se embarazan, llegan a nosotros y vienen con esta mochila de que vienen también no solamente que son embarazadas sanas, sino no solamente es la edad por sí sola, sino también que vienen con comorbilidades, ¿ya? Y el otro problema también de nuestra población es el sobrepeso y la obesidad. O sea, de nuestra población embarazadas, el 65% son sobrepeso o obesas, 65%, o sea, altísimo. Y eso lo vemos todos los días, los que les ha tocado pasar por el Sotero, nuestra población. Cuando yo empiezo a revisar los datos de investigación, todo cuando pongo IMC promedio, 29, 30, ese es el promedio del IMC, la mediana de nuestras pacientes. O sea, imagínense, y las patologías que representan. Y lo otro como importante contarlos que nosotros manejamos a la pareja, no solamente como nosotros solos, sino trabajamos en equipo, como decía la Eli, no alcancé a escuchar a la Angie, así que llegué tarde a su Angie. Pero uno trabaja como en equipo, multidisciplinario, uno no trabaja solo, trabaja con neonatólogo, genetista, psicóloga, muy importante, sobre todo en el manejo de las pacientes con malformaciones fetales, cirujanos infantiles, urólogos infantiles, sobre todo desde el punto de vista cuando vemos patología fetal, trabajamos y hacemos también estas reuniones como de discutimos los casos, pero en equipo. Y se da también, por ejemplo, en el Sotero, nosotros ahí en el CIMAF, que tenemos una reunión donde podemos ver a la paciente y la paciente tiene la oportunidad de conocer a todos los que van a estar involucrados en el manejo de su guagua cuando nazca. El cirujano infantil si tiene algo quirúrgico, el urólogo infantil, los neonatólogos que al final van a ser los que van a recibir el recién nacido. Así que eso también es súper importante que el médico materno fetal lidera este equipo multidisciplinario. ¿Cuántos somos? No somos muchos, ¿ah? En todo Chile somos como 75, y si ven que este número 60 es porque estamos todos en la región metropolitana. Entonces aquí hay una inequidad muy importante en cuanto el número de especialistas. Si ven, se fijan en el norte hay uno, en Valparaíso hay uno, estos están, en general son los médicos que están acreditados, ¿ah? O sea, por CONACYT, tienen la subespecialidad, no los dedican. Y hay un par de más en el sur, en Temuco hay 2, 3, entonces está bien mal distribuido en el fondo del punto de vista del territorio nacional. Así que sí, se necesitan más especialistas y sobre todo en regiones. Y como tratando de tapar un poquito esa falencia, también es una oportunidad. ¿Y qué es lo que hacemos con nuestras pacientes? Nosotros, por ejemplo, nosotros somos Centro de Derivación de Cardiopatías Congénitas de Talca, de Puerto Montt, de Chiloé y de Iquique. Entonces, muchas pacientes que no pueden venir a Santiago, las vemos por telemedicina. Entonces,
vemos la ecografía y esta misma discusión que les digo con los distintos especialistas lo podemos hacer por vía remota. Entonces ahí también es una oportunidad que hemos tratado de, como especialista en medicina materno-fetal, usar la telemedicina para estas pacientes y que tengan acceso a un especialista aunque estén en región. Y con eso estamos trabajando harto a nivel ministerial con el Hospital Digital, y ahí vamos a ver qué va a resultar de eso, porque las cosas no funcionan tan rápidamente. Tenemos oportunidad de investigación también. Nosotros nos llamamos CIMAF como Centro de Investigación e Innovación en Medicina Materno-Fetal. Tratamos en el fondo, porque obviamente la carga asistencial es bien pesada, pero de estar presentes por lo menos en todos los congresos nacionales, en algunos congresos internacionales, presentando trabajos, publicando, y eso también es un rol también importante como trascender un poco la sociedad para mostrar un poco lo que hacemos habitualmente. Y en la otra rama, uno es la parte materna y la otra rama es la parte fetal. Dentro de eso es lo importante como el diagnóstico prenatal, hacer la ecografía, poder diagnosticar las malformaciones y la importancia de tener el diagnóstico prenatal para estar preparados para cuando esa guagua nazca. E incluso hay algunas oportunidades de cirugía intrauterina. ¿Dónde está más desarrollado? En general, embarazos gemelares monocoriales, cuando hacen transfusión feto-fetal. Y lo otro que también está más desarrollado, el uso de balones en hernia diafragmática. Y también actualmente están desarrollando la cirugía de espina bífida inútero. ¿Ya? Entonces, primero la cirugía intrauterina nació como salvarle la vida al feto, y ahora vamos más allá de mejorarle la calidad de vida a ese feto. ¿Y para dónde vamos con la terapia antenatal? De hecho, ya han habido, bueno, todo esto en investigación, y no en Chile, pero sobre todo en grupos en Estados Unidos y en Canadá, que tienen están empezando a desarrollar terapia génica intrauterina. Cuando esto parece como un poquito de ciencia ficción, pero en el fondo es con células madres, se administran, pensando sobre todo en terapias genéticas, o sea, con alteraciones genéticas, y se hace como un trasplante de células madres a ese feto, y esto es lo que se espera, porque todavía está en el proceso en animales, de realizar una terapia intrauterina antes de que nazca. O sea, de verdad es impresionante hasta dónde llega. Y esto un poquito para mostrarle que es verdad que la ficción está más cerca de lo que creemos. El año pasado, el grupo español presentó la primera placenta artificial. Esta es una ovejita, y todavía obviamente está en esta investigación, pero en el fondo creemos, o creo personalmente, que tenemos mucha proyección de cosas que podemos hacer. Y como para finalizar un poquito, sí se necesitan, como les dije, más médicos especialistas en medicina materno-fetal. Nosotros como Universidad Católica somos centro formador de especialistas en medicina materno-fetal. ¿Ya? En Chile existen dos, la Universidad de Chile, el grupo del doctor Mauro Parra, que en el fondo ya lleva muchos años formando médicos especialistas en medicina materno-fetal, y nosotros también acá en la Universidad Católica hemos formado ya varios especialistas en medicina materno-fetal. Y una invitación, como el rol de ustedes como futuros fondomédicos, para entusiasmarse también con esta subespecialidad. Y para terminar, una de las preguntas era si habíamos tenido la oportunidad de viajar y de conocer. Sí, en verdad, yo personalmente tuve la oportunidad de hacer, yo hice mi fellow, o sea, yo hice la especialidad en Inglaterra, en Londres. Entonces yo hice el fellow 2 años con Kipros, con el profesor Nicolaide, en la especialidad de medicina materno-fetal. Y después tuve la oportunidad, también yo siempre digo por las vueltas de la vida, estuve en Miami con el profesor Rubén Quintero, que también es especialista en cirugía intrauterina. Y esta foto es de un congreso del último que fuimos, el 2019, que fuimos en España. Este es el equipo de medicina materno-fetal, ahí faltan algunos, pero la doctora Teodoro, la doctora Fuenzalía, trabajan en la Católica, cosas que están conmigo en el centro. Así que para que vean que también Girl Power, así que somos hartas también. Al principio eran puros hombres, pero cada vez más, como dice la Eli, yo estoy impresionada y me encanta que mujeres estemos en la vanguardia de esta subespecialidad, que cuando nosotros partimos, bueno, yo soy más vieja que la Eli, pero el ser ginecóloga no era fácil.
porque era meterte una mujer en un mundo de hombres. Era un poquito más fácil que la cirugía en general, pero todavía es un medio machista. Y eso ha cambiado completamente. O sea, es muy amigable ahora. Así que invitación de que uno como mujer tiene muchas oportunidades para desarrollarse. Y eso, ahí les dejo mi mail si necesitan comunicarse, contactarse conmigo. Y feliz de contestar, voy a dejar de contestar las preguntas que tengo. Yo una mini reflexión, yo entré a la beca y la Paula fue mi becada grande. Entonces era mi beca de tercero. Así que un poco para que vean lo seca, es una matea máxima. Así que para mí era como lo que yo quería hacer era la Paula. Así que me tocó como jefa de gine y operaba increíblemente bien. Así que sí, le encantaba operar también. Sí. Es que eso es lo entretenido de la ginecología, uno puede hacer de todo. Sí. Y aparte que también puedes ser ginecólogo general, no tenéis por qué quedarte a hacer una subespecialidad. Y eso pasa también, en el fondo. Uno puede atender parto, puedes operar esterectomía, a lo mejor no vas a hacer cosas tan complejas como hace la Eli, pero puede hacer distintas, o sea, dedicarte también a la ginecología general, que es muy enriquecedora porque uno puede hacer todo lo médico y lo quirúrgico al mismo tiempo. Sí, y en ese sentido, como dice la Paula, en la Católica hay muchos ginecobstetras generales ejerciendo, que no hacían cirugía. En cirugía no hay ningún cirujano general en la Católica. O sea, no hay ningún cirujano general que se quiera operar vesícula en la Católica. Todos tienen que ser subespecialistas. Para ginecobstetricia no es necesario así. En el fondo, tú ya, solo por ser ginecobstetra, puedes operar cosas ginecológicas simples, atender parto, hacer turnos, hacer ecografía. En el fondo es muy diverso, o sea, en el fondo uno también puede primero ejercer y después elegir la subespecialidad que más le gusta, o sea, tampoco es que uno tiene que tenerlo así tan claro. Yo creo que a nosotras nos tocó como saber lo que nos gustaba y poder elegir, y hemos tenido como en el fondo la oportunidad de poder desarrollarnos en lo que más nos gusta, y ojalá haberles podido transmitir un poquito de eso. Yo creo que al final siempre hay que vivirlo un poco para poder elegir bien. Es muy importante como consejo de vida que hagan algo que les guste, algo que les apasione. En verdad uno se levanta feliz a trabajar, uno se mantiene, es más fácil mantenerse vigente, es más fácil seguir aprendiendo. O sea, creo que por mucho que uno le digan, oye, Gine, así mucho turno, la beca es cansadora. Oye, mira, nosotras tres tenemos una subespecialidad donde nos ha permitido tener familia, no hacemos turnos, tenemos la vida un poco más planificada. Entonces la vida también es como uno al final se organiza. La beca nada que hacer, bueno, en el fondo la beca es pesada el turno y eso no les vamos a mentir, o sea, la beca es pesada, pero son 3 años y después de eso cada uno elige. No se la hacemos fácil, somos exigentes. Exacto. Y como vemos más mujeres ahora, peor. Pero lo bueno es que también, o sea, la beca te permite quedar súper preparada para las distintas cosas. Independiente de que uno se dedique a una u otra cosa, en el fondo es bien completa. A mí me toca la oportunidad porque hago el curso de medicina materno-fetal para becados de distintas universidades, o sea, en verdad todos los de distintas universidades también pasan con nosotros, entonces también tienen la oportunidad hacemos un curso que es online, lo hacemos ahora con la pandemia, y que también en el fondo pueden tener la posibilidad de que todos aprendan un poco lo mismo, así que también eso ayuda a formar a ginecólogos de otras universidades también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Feliz algún comentario? Mismo, yo me gustaría agradecerle a usted por la presentación muy aclarativa y un comentario que va para las 3 doctoras aquí presentes, que da gusto y es maravilloso ver que puedan vibrar, que puedan disfrutar tanto su trabajo. Realmente, en lo personal, me contagiaron esta chispa, este entusiasmo que ustedes tienen. Pero así somos todos los días, aunque estemos enojados, ¿cierto, chiquilla? Sí, no, a mí de verdad me encanta lo que hago. Yo, así, probablemente los internos que me conocen o los becados cuando pasan, de verdad, es como que uno vibra cuando una paciente se embaraza, cuando sale una beta positiva.
Y también, como decían las chiquillas, o sea, para nosotros el trabajo multidisciplinario es súper importante, entonces nosotros comunidad, somos como bien hincha, tenemos como un WhatsApp, entonces todos los días nos vamos contando quién salió la beta positiva, que esto, que lo otro, entonces somos así como bien de vibrar con las cosas que vamos logrando, y para nosotros los embarazos son un logro gigante, entonces es como para nosotros súper emocionante. A mí se me pone siempre la piel de gallina cuando hablo de esto, porque de verdad como que me emociona mucho, y siento que esa emoción y vibrar con eso significa que haces algo que te gusta, y qué rico que estar en una institución que en mi caso, a pesar de tener ciertas como limitaciones, y hay muchos que me preguntan por qué me quedé en la Católica, porque a mí me ofrecieron haberme ido y haber seguido haciendo fecundación in vitro y otras cosas. Una de las cosas por las que yo me quedé en la Católica es justamente esto mismo, que tengo esta posibilidad de transmitir este conocimiento y esta alegría, y como seguir haciendo docencia, y trabajar en un equipo a la larga, como que todo eso es algo que esta institución a nosotros nos da. Y como dice la Elia, a la larga agradecida de que he podido elegir, y que a la larga uno como que siente que igual puede seguir desarrollándose en múltiples cosas. A mí me encanta la docencia también, entonces como que uno puede hacer cursos de docencia, puedes hacer el magíster en docencia si tú quieres, o sea, como que es tan diverso, y esa como multiplicidad de cosas finalmente creo que te mantiene más viva, más joven. ¿Ah? No sé. Sí, y como comentario también una de las preguntas que me hizo reflexionar era sobre como la parte mala de hecho lo que está escribiendo Noelia ahí, en el fondo, no solamente la pérdida de un embarazo, sino también del punto de vista que lo que me toca a mí, y a lo mejor también lo que le pasa un poco a la Eli también, del punto de vista cuando tienes que dar malas noticias, y no solamente el dar malas noticias, sino como el acompañamiento de las parejas cuando tienen una malformación grave, o muchas veces también malformaciones de muy mal pronóstico, cómo en el fondo enfrentar, y uno trata de hacer un poquito de corazón de piedra, pero igual le afecta cuando en el fondo acompaña o sigue a esas pacientes con malformaciones que son muy complejas. Entonces de ahí como que a mí me sirve principalmente es tratar de muchas veces escuchar, y escuchar cuáles son yo siempre le digo a mis pacientes, le digo, ahora que yo le estoy dando la información, se le va a olvidar la mitad de lo que le digo, pero anote todo lo que tenga para la próxima vez que nos juntemos y nos sentamos de nuevo a conversar todo de nuevo, porque cuando uno le da la información, sobre todo el embarazo siempre es algo lindo. Feliz, me embaracé, todo bien, perfecto, y llega el momento que dices, no, ¿sabes qué? Hay algún problema, algo le pasa a la guagua, y vamos a tener que hacerle más exámenes, etcétera, y muchas veces, claro, hay malformaciones que son menores, pero cuando son mayores, cardiopatías congénitas severas, o otras alteraciones cromosómicas, por ejemplo, es complejo, y esa es la parte como linda pero triste, porque en el fondo linda porque tú tienes la oportunidad de acompañar a esta pareja en este momento tan duro, y un duelo que parte desde el día que tú le dijiste que tenía alguna alteración. Y por eso es súper importante, y nosotros nos apoyamos N con, como yo les decía, lo de trabajar con otras especialidades, con los neonatólogos, muy importante, las psicólogas que nos acompañan, son psicólogos o psiquiatras que son especialistas en duelo perinatal. Y eso también a nosotros nos ayuda, porque a nadie, yo en la escuela, a mí nadie me enseñó a decir mala noticia. Ustedes ahora por lo menos tienen más cursos y cosas, tienen más herramientas de las que ha tenido uno. Entonces uno como que la ha buscado al final porque uno se interesa, o cómo tratar de hacerlo mejor, o lo hago a mi manera, y uno trata de también como transmitirle eso a los becados o a los alumnos, ¿cómo decirlo?, la capacidad no solamente a los hombres, sino la capacidad de conmoverse también con nuestras pacientes día a día. Entonces es como el lado fome, triste, pero también que nos toca verlo todos los días. A mí todos los días yo veo pacientes con malformaciones, sobre todo en el sútero.
Esa es la parte dura del trabajo, pues. Y yo creo que a la Paula le toca más duro, porque como dice ella, en el embarazo todo el mundo espera que salga todo bien. Y cuando algo sale mal es algo realmente trágico. Yo como que juego a ganador, porque cuando alguien tiene cáncer, todos esperan que salga todo mal. Entonces, después cuando uno los ve y realmente dice, mira, sí, es verdad, es un cáncer, pero este es el tratamiento, qué sé yo, eh, es un poco mejor recibido. Ahora, yo creo que en el minuto de dar malas noticias, siempre es muy importante ser claro y preciso. Yo creo que no hay nada peor que irse como por las ramas, mira, tienes algo ahí en el cuello que se ve como feo. Eso una paciente no lo entiende. Y al revés, uno no le está haciendo un favor al ser imprecisa al dar malas noticias. Uno tiene que ser acogedora, pero es muy importante y es muy justo darle el diagnóstico claro. En el fondo, tienes un tumor maligno en el cuello del útero, es decir, tienes un cáncer. Estas noticias siempre hay que darlas acompañadas y yo siempre les doy permiso. Te doy permiso para que no entiendas, te doy permiso para que me hagas todas las preguntas que quieras, te doy permiso para que me vuelvas a ver mañana con toda tu familia si tú quieres. En el fondo, también de empoderar a las pacientes y decirle, está bien que no me entiendas ahora, está bien que no quieras entender, porque siempre la primera parte es negarse. O sea, yo no quiero tener un cáncer, ¿por qué a mí? Si yo me echo mis paz, ¿por qué me pasa esto a mí ahora? Es normal. Entonces, yo les doy permiso, te doy permiso a que te dé rabia, te doy permiso a que busques una segunda opinión y una tercera si quieres. En el fondo, como permitirlas vivir su duelo. En el fondo, no hay una manera correcta de vivirlo. Y eso hay que transparentarlo, decirlo, y sí, quizás ahora te dé rabia, te dé pena, está todo bien. Y como dice la Paula, dejar abiertos siempre los canales de comunicación para que vuelvan a conversar si es que es necesario. Sí, en nuestro caso yo creo que en la parte como de reproducción tenemos como dos condiciones que son como las más difíciles. Uno es cuando después de todo el tratamiento, después de todos los intentos, la paciente aborta, que es bastante frecuente, lamentablemente en las pacientes de nuestra unidad, más o menos como hasta un 50% de las pacientes pueden abortar, porque además nosotros les diagnosticamos los embarazos desde muy chicos, entonces muchas pacientes hacen bioquímicos, o sea, ni siquiera alcanza la paciente un poco como a ver ecográficamente el embarazo. Y lo otro, que también es muy duro, es cuando dentro de las causas de infertilidad son irreversibles, como por ejemplo pacientes con fallas ováricas prematuras, que es una de las cosas más difíciles de decirle a una paciente, sí, mira, ya no te quedan óvulos. Y si una paciente no tiene óvulos, a la larga no tiene posibilidad de embarazarse con sus propios óvulos. O cuando los hombres no tienen espermatozoides, que yo creo que por mi experiencia personal, creo que para los hombres es más difícil ser azospérmicos que para las mujeres que están en falla ovárica precoz. No sé por qué, pero es una cosa cultural probablemente. Se desmoronan, los hombres se desmoronan. Y esas son las consultas más como difíciles y yo creo que, igual que la Eli, yo creo que uno tiene que dejar a los pacientes vivir su duelo. Yo creo que eso también lo hago un poco, bastante a la larga. Yo me quedo callada finalmente, como guardar silencio y decirle, ahora es tu momento, habla tú. Y muchas veces ahí los pacientes lo que hacen es ellos expresar su rabia, su ira, porque a mí esto es injusto, lloran, a veces pelean las parejas entre ellos porque están los dos adelante, entonces se echan la culpa mutuamente, y uno está ahí como espectador y respetar nomás, pues finalmente. Yo creo que la base de eso es la compasión, la empatía, ponerte en el lugar del otro, ver qué me pasaría a mí si me hubiese pasado esto, y cuando uno es capaz de ponerse en el lugar del otro, probablemente también es capaz de manejar mejor esos casos. Pero efectivamente uno no tiene como una clase de cómo dar malas noticias, o por lo menos a nosotros, como dice la Paula, no teníamos clases de eso, pero nada, uno como que lo va de alguna forma intuyendo o leyendo ciertas como técnicas para tratar de manejar esos pacientes. Dentro de esto mismo, y esta pregunta la hago a modo personal, esta capacidad de poder afrontar estas situaciones, ¿se la gana con la experiencia? ¿Siempre la tuvieron? Como una pregunta para las tres, en verdad. No sé si se entendió. Yo creo que son muchas herramientas que uno va adquiriendo en el tiempo, pero de decir que en general en nuestra época
por decirlo, no va a ser media vieja, pero uno siempre tenía que ser bien dura, como en el Para sentido de, sobrevivir. exacto, es que de verdad era así, o sea, uno tenía que ser ruda, porque si no, te comían con patita, o sea, de verdad. A mí cuando yo entré a la beca, me dijeron, me voy a acordar siempre, cuando postulé, me dijo el doctor Donoso, que ahora está viejito ya. Pero chica, ¿para qué vaya a ser ginecóloga? Sé mejor dermatóloga, pediatra, en mi entrevista de la beca. Entonces yo dije, así que, pero son otros tiempos. Sí. Así que son otros tiempos y hombres y mujeres por igual, o sea, y sabes que yo creo que es una pelea que nosotras mismas dimos, así que agradezcanme eso, ¿no? Sí, a mí en internado séptimo, un staff del Sótero me dijo, voy a hacer todo lo posible para que no seas ginecóloga. Y porque me gustaba, siempre me gustó gine, y a la larga hacía turnos electivos con ellos, era como mi equipo del Sótero con el que yo hacía mis turnos electivos, entonces yo era, pero ¿cómo? Si tienen interna de séptimo, como tener interna de séptimo para un turno era así como una cosa mejor, porque tenía otro interno extra a la larga. Y no, era como hacer todo lo posible para que no sea ginecóloga. Y cuando llegué en primero, me tocó el primer turno con mi turno de siempre y fue así, me dijo, no lo puedo creer que estés aquí. Me dijo, hice todo lo posible para que no quisiera ser ginecóloga. Y ahí estaba yo, pues. Así que sí, esas eran nuestras bienvenidas antes. Pero eso cambió, ya no es así. No. No, eso ha ido cambiando. Yo creo que uno aprende muchas de las cosas de tu día a día con el modelaje de tus profesores. Modelaje de las cosas que se hicieron bien y de las cosas que se hicieron mal. O sea, muchas veces uno aprende como cuando uno ve a un docente o a alguien dar malas noticias y tú dices, esta sí es la manera. Y también uno a veces aprende al revés, esta no es la manera. Así que uno tiene que estar también atento, no siempre, yo creo que nosotros somos privilegiados que podemos trabajar en la Católica. Yo creo que el docente de la Angie le decía con todo el cariño del mundo que no quería que ella fuera ginecóloga, porque probablemente es una beca que era muy sacrificada, cuando uno se dedica a la obstetricia, a atender partos, se duerme poco, en la beca en general se está enfrentado, como somos una de las especialidades más demandadas, sobre todo en la parte obstétrica, por justamente esto que dice la Paula de los malos resultados obstétricos, porque es algo que nadie se espera. Entonces, es verdad que tiene una parte como más ruda, pero en verdad, como yo les digo, aquí es muy importante elegir lo que a uno les guste, y en la medida que uno elija lo que a uno les guste, uno lo va a hacer bien. Juan. Sí, Juan tiene una pregunta. Sí, es que me genera una incertidumbre o una duda en general en relación a la parte obstétrica de que ahora obviamente una cosa de natalidad en Chile, que las mujeres obviamente tienen menos hijos, generalmente uno, dos. Entonces tal vez desde el desconocimiento podría pensar que como hay menos embarazos, entonces es como menos, entre comillas, necesario la parte obstétrica. No sé si es realmente así o no, porque ya, tal vez hay menos embarazo, pero los embarazos son de más riesgo, entonces a la vez son más necesarios, entonces ahí como que tengo la duda en cuanto a cantidad, pero tal vez de calidad son más difíciles, entonces como que me genera una incertidumbre en relación a eso. Sí, como tú decías, Juan, la natalidad va en disminución. Y eso es, o sea, en Chile vamos en 1,6 hijos. O sea, no alcanzamos a 2. ¿Ya? O 1, sí, por ahí, 1,5, 1,6. Pero las que se embarazan, claro, ya no tienen 6 hijos, tienen 1 o 2, pero son pacientes más complejas. Son pacientes que, como te decía, en el fondo son otro tipo de pacientes. Son pacientes que son obesas, son pacientes, o sea, estoy viendo el común general de un hospital público, que todavía en el fondo, acá, versus, no sé, podía San Carlos pura flaquita, sana, versus en el Sótero que son todas obesas, hipertensas, diabéticas, entonces cabras, 35 años, pero así, 10 años de diabetes, obesas mórbidas, que tienen muchas más patologías, más preeclampsia, más diabetes, más riesgo de malformaciones solamente por la obesidad y la diabetes. O sea, estamos enfrentados a otro tipo de población.
Entonces cuando me dicen, es que ha aumentado la tasa de cesáreas en el hospital, digo, claro, pero vean, o sea, darse una vuelta con el preparto, ¿cómo son las pacientes? Ya no están, la paciente flaquita, sana, que tiene 4 hijos, esa ya no existen. Entonces sí, es verdad que la natalidad ha disminuido, y en general los ginecólogos, depende, o sea, la mujer va a seguir siendo mujer, y va a necesitando un ginecólogo desde la menarquia, o sea, desde la parte infantil, hasta edad mayor, adulta, y no solamente cuando les llega la menopausia, o sea, durante todo, o sea, el ginecólogo tiene la oportunidad de seguir una mujer desde que nace hasta que está en sus últimos años de la vida. Así que yo creo que no es que es sobre ginecólogos. No, y al revés, de hecho yo creo que el gráfico que mostró la Paula, tan matea como siempre, que busca todo, pero es que mostró la cantidad de especialistas, efectivamente, al menos en nuestra especialidad de medicina reproductiva, que un poco es como la respuesta quizá a esa baja tasa de natalidad, porque efectivamente las pacientes han postergado su maternidad y eso es la principal causa de por qué las pacientes no se embarazan. O sea, la mayor, digamos, una de las mayores causas de infertilidad es una mala calidad ovocitaria y eso es algo que no tiene mucho arreglo. Mi subespecialidad también es CONASEM, así que si uno se mete a la página de CONASEM, está medicina reproductiva y ahí somos 40 en Chile, a la larga, y estamos casi todos en Santiago, yo creo. Hay algunos igual en regiones, pero son poquitos. En el norte no hay, está solamente en Viña, que es como lo más norte, digamos que podría haber, y después de ahí en el sur también hay otros grupos en Concepción. Pero claro, o sea, yo creo que como sea, ginecólogos se van a necesitar siempre y a la larga vamos a ser los que tenemos que responder justamente a eso también. Entonces, de alguna forma también somos parte de la solución. Creo que en honor al tiempo alcanzaríamos a una preguntita más, solo una. El público tiene algún... ¿No? Cansaron, ya es tarde. Se van a acostar a esta hora. Ya, seguro. Hola, sí, yo tenía una pregunta. Dale, En nomás. torno como a lo mismo, a la cantidad de profesionales, como tengo entendido que entonces la materno-fetal y la reproductiva tienen como poca cantidad de subespecialistas. ¿Cómo está eso en la ginecología oncológica? ¿Hay más densidad de especialistas, doctora? No, somos súper pocos. También en CONASEM hay 75 ginecólogos oncólogos que están inscritos, también está muy centralizado, están casi todos en la región metropolitana, también hay solamente 2 centros formadores, que es la Católica y la Chile. Sí hay centros en el norte y de norte a sur hay ginecólogos oncólogos, pero la verdad es que como nuestro país es tan largo, tiene una geografía tan especial, la verdad es que sigue habiendo un gran déficit de ginecólogos oncólogos a lo largo de Chile. No tanto en Santiago, yo creo que en Santiago como todo está, hay hartos, pero sí faltan muchos en el sur, en los extremos en el fondo de Chile. Yo te diría que en Concepción, en Talca hay buenos equipos, pero ya más al sur, Coyhaique, Puerto Montt, en el norte, Arica, Antofagasta, hay muy poco. Así que tenemos un gap de especialistas, necesitamos formar más. Así que nada, esperamos haberlos entusiasmados a todos con formarse en ginecología obstetricia, a encantarse de alguna de nuestras subespecialidades y a devolver un poco la mano a nuestro país que tanta falta le hace a lo largo. Sí, gracias, chiquillos. Y bueno, si están rotando en el Sotero, bueno, viste en el Sotero y la Católica, pero en el Sotero hay rotaciones también electivas en embarazo patológico y también en el CIMAP, en el Centro de Investigación Perinatal. Así que ahí también podemos recibir. Yo también hace poco, el año pasado, partimos un internado electivo que es el cuidado integral del paciente oncológico, también que estoy a cargo y tenemos ahí 2 cupos para 2 internos durante todo el año, así que también muy bienvenidos si quieren conocer más de cerca la subespecialidad con nosotros.
Sí, lo mismo nosotros, también tenemos un internado electivo, de hecho, luego va a partir una de nuestras internas, con la pandemia fue un poquito fome, la María José, no, la María José ya salió, está en la beca de pediatría ahora, así que ella lo hizo a través de esta cosa como más de Zoom y cosas así, pero ahora ya estamos presenciales, así que ya el próximo mes viene nuestra interna. A nuestra internado electivo de medicina reproductiva también, así que ahí con la unidad estamos dispuestos también a recibirlos. Bueno, doctoras, debemos agradecer enormemente su presencia y realmente fue un privilegio tener a doctoras tan motivadas como ustedes el día de hoy. Yo creo que yo en lo personal, hay ¿alcanzamos una última pregunta o no? Que ahí preguntan si reciben internos de otras universidades en los internados electivos. Sí. También ¿Sí? Sí, a través de sí, la de hecho yo normalmente recibo a los becados de la Universidad Católica del Maule también, así que sí, ningún problema, por lo menos en Sí. repro. Ahí tienen que comunicarse directamente con pregrado. Y pregrado es el que organiza en el fondo como los internados electivos, pero claro que recibimos de todas las universidades. Bienvenidos todos. Hemos tenido de distintas universidades, de hecho en algún momento, ¿se acuerdan de la Dani Luna vino de Talca como electiva? Sí. Una también que ahora es médico materno fetal, está terminando, y hemos recibido de todas las universidades de Santiago, también recibimos becados de Colombia, del punto de vista de nosotros ahí en el CIMAF, y también ¿sabes qué recibimos? También finales de zona de Coyhaique, que vienen a hacer como rotaciones de ecografía, también hemos recibido un par. Así que, bienvenido. Genial, ahí le pasamos el dato a Francisca. Bueno, doctora, nuevamente le doy las gracias. También le damos las gracias a todos los asistentes. Por supuesto, a la presidenta del comité, quien fue la ideóloga detrás de esta actividad, se las mandó. Quedó excelente. Y es solo agradecer por esta gran jornada que tuvimos. Gracias, Catalina y Santiago. Chao, A cuídense. Muchas ustedes, gracias a ustedes, doctoras, doctores. que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao, estuvo muy genial todo. Hasta Gracias por luego. venir. Muchas gracias por venir, sí. Hasta luego.